Buenas tardes, mi nombre es Laura Calvario, estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a realizar la actividad número 1 de la unidad 1, Introducción a la Estadística, asignatura de Estadística Inferencial, impartida por el maestro Juan Rosario Morales Ibarra. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Mi número de control es 222-10-500 y vamos a comenzar con el capítulo número 1, Introducción a la Estadística. La estadística está desarrollando un papel sumamente importante en casi todas las facetas de las actividades humanas. Por esta razón, en el siguiente trabajo, trataremos temas y conceptos que nos ayuden a comprender mejor cómo podemos aplicarlos y asimismo explicaremos cómo resolver y crear algunas gráficas con datos muestrales en el programa Minitab. Aquí presentamos algunas de las definiciones. Datos es el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas y encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios, experimentos, obtener datos y luego organizar, presumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se somete a estudio. En conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que estudian. Muestra es un conjunto de miembros seleccionados de una población. Aquí vamos a dar inicio. Pensamiento 1.2 Pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 al 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible, pero improbable, C. Posible, pero probable. Número 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta es posible, pero muy poco probable, muy improbable, ya que cabe la posibilidad de obtener esos resultados, pero muy poco probable que sea un marcador tan exacto de 120-98. Además de que es muy poco común que surja ese marcador en ese tipo de deportes. 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es posible, pero muy improbable, puesto que efectivamente cabe la posibilidad de que esto pase, pero es muy poco probable que absolutamente todos tengan la misma fecha de cumpleaños. Tipos de datos. En los ejercicios 5 al 12, determine si el valor es un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. Es una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por un hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Mi respuesta es estadístico, ya que si recordamos, parámetro es una medición numérica que describe a una población, mientras que estadístico es una medición numérica que describe a una muestra gráfica, ya que nos menciona que es una muestra grande de hogares. Entonces mi respuesta es estadístico. En los ejercicios 13 al 20 determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.150 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercises in New York Futility Push Button de Michelle Low, New York Times, mi respuesta es discreto, ya que la información que nos dan son datos precisos en la totalidad de sus dispositivos y cuánto son los que no funcionan. Pensamiento 1.4 Pensamiento crítico. En los ejercicios 5 y 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios.
que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Mi respuesta es: quizás los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. En los ejercicios 9 al 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet America Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si querían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 respuestas representaba el 66% de las 7.073 respuestas. Podría concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta es sí, porque el 34% restante puede usarse para el árbol artificial y es menor a 66 en gusto de un árbol real. 1.5. Recolección de datos muestrales. En los ejercicios 5 y 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de equinacia. Un estudio sobre eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según los datos del Efficacy and Safety of Vaccination in Testing Upper Respiratory Tract Infections on Children de Taylor et al. Journal of American Medical Association Vol. 290, number 21. Respuesta: es un experimento debido a que se está administrando la equinacia en los niños. En los ejercicios 9 al 20 identifica el tipo de muestreo que se utiliza: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomeraciones. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Respuesta: utilizó el muestreo sistemático ya que tomó una muestra de manera directa y ordenada. Resumen. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. En los ejercicios 5 a 10 responde a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio de los trabajadores de tiempo completo, desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Mi respuesta es no, porque al utilizar las áreas, la gráfica crea una impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que las mujeres. Y pues la gráfica pues no corresponde. Aquí se construye una gráfica que sí es de acuerdo a lo que nos piden. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. En los ejercicios 5 al 10 responde a las preguntas acerca de las gráficas. Gráficas de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué si la gráfica distorsiona los datos?
construya una gráfica que le represente de forma objetiva. Como vemos aquí, pues no está proporcional a lo que se está diciendo. Respuesta es no. Al utilizar las áreas de la gráfica, crea una impresión de que el contenido de Estados Unidos es mucho superior al de Japón, y cuando en realidad pues no lo es tanto. Aquí está más proporcional. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con un número de valores de los datos que hay en cada una. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Tenemos nuestro primer ejemplo, que es pulso de mujeres. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1. Aquí tenemos la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 e incluya 7 clases. Esta es nuestra tabla 2.2. Esta para poder lograr como podemos ver, lo que queremos lograr es obtener una distribución de frecuencias y nos está pidiendo que definamos 7 clases. Vamos a distribución de frecuencias. Aquí ya tenemos en Minitab, ya tenemos cargada, previamente cargado lo que son el pulso de mujeres, pulso de hombres y radiación de dientes. Para el primer paso es abrir pues el Minitab, ¿no? Y pues se capturan los datos. En este caso pues yo ya los tengo capturados. Revisaremos si están correctos, y una vez estando correctos vamos a hacerlo despacio pues para ir comprendiendo el tema. Para poder realizar nuestra gráfica nos vamos a ir a gráfica, histograma, simple, y vamos a tomar pulso de mujeres. Pulso de mujeres, escala, va a ser en tipo Y, en frecuencia porque es lo que nos están solicitando. Vamos a dar aceptar. En etiquetas pondremos distribución de frecuencias, pulso de mujeres. Mujeres. Vamos a dar aceptar. Vamos a dar aceptar nuevamente. Y nos va a dar lo que viene siendo. Y aquí pues ya tenemos nuestra distribución de frecuencia del pulso de mujeres. Primero vamos a incluirle con un clic derecho a las barritas. Le vamos a agregar una etiqueta. Vamos a agregar etiquetas de datos en Y para que nos muestre el valor de cada barrita. Y ahora sí ya tenemos nuestra frecuencia. Podemos observar que el ejercicio nos pide 7 clases, sin embargo el programa nos está arrojando 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para modificar esto y que nos quede lo más cercano a nuestra tabla manual, que es la que tenemos de este lado, para que nos quede lo más cercano a esta tabla manual, vamos a hacer lo siguiente. Nos colocamos en la escala X, damos doble clic, seccionamiento, y le vamos
cambiar los intervalos. Está en automático, está en 14, lo vamos a poner en 7. Le vamos a dar a aceptar. Y si vemos ahora, nuestra gráfica se comporta de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Sin embargo, al arrastrar el cursor por el intervalo, nos marca como un límite inferior de 55 y como un límite superior de 65. Sin embargo, en la tabla manual tenemos como límite 60 y 69. Por lo cual vamos a revisar cómo llegar a estos intervalos lo más cercano posible para que podamos dar clic otra vez y vamos a darlo nuevamente en escala. Y vamos a ir nuevamente en seccionamiento. Pero ahora vamos a posicionarnos en posición de puntos medios, punto de corte. Ahí vamos a poner nuestras marcas de clase, que son 64.5, que ya las habíamos sacado previamente. Vamos a dejar un espacio para separar. 74.5 espacio, 84.5 espacio, 94.5 espacio, 104.5 espacio y 124.5. Y le vamos recuerden que son los promedios de cada clase, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí nos marcó un error y dice que nuestros puntos medios deben de ser iguales a los intervalos. 74.5, 84.5, 94.5, 104.5 y 124.5. Creo que aquí no seleccionó, tenemos un espacio en alguno. Vamos a hacerlo de nuevo. 64.5 espacio, 74.5 espacio, 84.5 espacio, 94.5 espacio, 104.5 espacio y 124.5 espacio. Nos vuelve a marcar un error, lo vamos a revisar. Una vez que ya nos aparece aquí ya nuestra gráfica, ya tenemos la distribución de frecuencias más cercana al ejercicio, donde nos pedía con 7 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la que se parece más a nuestro ejercicio manual. Vamos a ver cómo quedaron los límites. Ponemos el cursor nuevamente en las barras y notamos que hay una variación de medio punto. Pero pues fue lo más cercano que pudimos dejarla en comparación al ejercicio manual. Sin embargo, pues el programa nos define por default las 14 categorías que nos daba al principio. Si comparamos las frecuencias, distribución de frecuencia relativa, vamos a hacer ese mismo, pero ahora con porcentaje. Vamos a resolver esto mismo en Minitab. Nos vamos a ir a gráficas nuevamente. Histograma.
simple, aceptar. Vamos a ir a pulso de mujeres, etiquetas, y aquí vamos a poner distribución de frecuencias por porcentaje. Frecuencias por porcentaje. Pulso de mujeres. Le vamos a dar aceptar y nos vamos a ir a escala y vamos a ir en escala Y, pero ahora vamos a elegir por porcentaje. Le vamos a dar aceptar. Acá también aceptar. Y como podemos ver, otra vez el programa por default nos captura los 14 datos. Nos captura los 14 intervalos. Y pues para modificarlos, pues igual nos vamos al eje X. Nos vamos a segmentos. Y vamos a buscar clases y vamos a ponerla por 7, que son las que nos están pidiendo. Le vamos a dar aceptar y como ven aquí ya no las marca. Recuerden que las marcas de clase son los promedios de cada uno de los intervalos que usamos en el ejercicio anterior. La diferencia que nos va a dar pues es en porcentaje. Vamos a darle XX, segmentación, clic, vamos a agregar una etiqueta de datos para que nos muestre etiquetas de valor en columna, aceptar, y aquí nos lo está dando ya en porcentaje. Sí, nos marca ya el pulso de las mujeres con el porcentaje de cada uno, y aquí tenemos pues el porcentaje del pulso de las mujeres. Tenemos ya nuestras 7 clases que las vamos a comparar con la tabla, en donde son a ver, aquí creo que no equivocamos. Ok, vamos a nuevamente aquí seccionamiento y lo vamos a hacer por punto. Vamos a segmentar por 64.5 espacio, 74.5 espacio, 84.5 espacio y 94.5 espacio. Aceptar. Sí, ya una vez teniendo esto, como pueden ver, queda exactamente pues igual. Y nos vamos a ir ahora a nuestro ejercicio número 2. Distribución de frecuencias para resolver. Ejemplo 2. Pulsos de hombre. Utilice los pulsos de hombre para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. El ejercicio pasado fue de 7. Este ahora va a ser de 10. Serían pues 3 clases más.
Previamente pues ya tenemos cargados aquí los datos. Nos vamos a ir a gráficas, histograma simple. Vamos a seleccionar en hombres. En etiquetas vamos a poner distribución de frecuencia, pulso de hombre. Distribución de frecuencias, pulso de hombre. Y le vamos a dar OK. En escala nos vamos a ir en escala de escala Y y va a ser por frecuencia, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a dar aceptar y aceptar nuevamente. Y aquí nos va a dar la gráfica. Por default nos están dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Igual. Vamos a irnos al eje X. Y vamos a dar en agrupar. Perdón, segmentación. En el intervalo le vamos a poner que lo queremos de 10. Le vamos a dar a aceptar. Y nos la está dando de 10 nuestra gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adicionamos el dato a cada barra dando un clic derecho en etiqueta, en agrupar, y le damos etiqueta y le vamos a dar aceptar. Y aquí nos va a ir marcando el pulso de hombres y nos va a marcar la frecuencia también. De aquí vamos a pasar a nuestro ejercicio número 3. Distribución de frecuencias. Ejemplo número 3. Este es nuestro último ejercicio de distribución de frecuencias. Radiación de dientes. Radiación en dientes de leche A. Continuación se va a presentar una lista de las cantidades de estroncio, 90% de milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base de datos de la Unexpected Rise in Strong 90 in you decided to T in the 1990 de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una lista de frecuencia de 8 clases. Yo ya tengo de manera previa aquí cargado mi radiación de dientes de leche. Ya tengo mis datos y para esto me voy a ir a gráficas, histograma simple, aceptar. Vamos a seleccionar radiación de dientes de leche. En etiquetas vamos a poner distribución de frecuencia de radiación. Distribución de frecuencia de radiación. Radiación. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a escala. En escala Y. En frecuencia ya está. Le vamos a dar a aceptar. Y nuevamente aceptar. El programa nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero como ya sabemos cómo modificarlas, nos vamos a ir al eje X. Y vamos a agrupar. Segmentación. Los intervalos.
y le vamos a poner 8, que es lo que nos están solicitando en nuestro ejercicio. Ahora, como podemos ver, ya tenemos las 8 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a ir en etiquetas, agregar etiqueta, y de esta manera nos va a marcar en cada una de nuestras barras. Lo sumamos y nos tiene que dar 40. Son 2, 4, 9 y 9, 18, 31, 40 y 39, 40 y, a ver, son 9, 4, 9, 18, 20, 33, 39, 40. Sí, efectivamente nos da 40. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con porcentaje. Distribución de radiación de leche, pero ahora va a ser por porcentajes. Vamos a ir igual a gráfica, histograma, simple. Vamos a hacer el mismo de radiación de dientes de leche. Nos vamos a ir a escala. En escala vamos a ir en porcentaje ahora y le vamos a dar aceptar, aceptar. Y igual nuevamente por default nos va a dar 9 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya sabemos que en el eje X en segmentación podemos cambiarlo y le ponemos intervalos 8, que es lo que nos está solicitando. Le vamos a dar aceptar. Y le vamos a poner una etiqueta. Y le vamos a dar aceptar. Y ya está lista. Ahora la vamos a guardar como distribución de frecuencias de radiación por porcentaje. Le vamos a aceptar. Y ya tenemos también nuestra gráfica de porcentaje. Vamos a minimizar y nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. Ahora vamos a realizar uno nuevo con histogramas. Histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a otras sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de los datos cuantitativos, en tanto la escala vertical representa frecuencias, las alturas de las barras correspondientes a los valores de frecuencia. Como ejemplo tenemos aquí: los datos son el Departamento de Salud de Servicios Humanos de los Estados Unidos, National Center for Health Station, Dear National Health and Nutrition Examination Survivor. La edad de esta dada a años. ST es estatura en pulgadas. P en peso en libras. Sin es circunferencia de la cintura en cm. Pulso de frecuencia del pulso en latidos por minutos. SID es impresión sanguínea sistólica en mmHg. Días es presión sanguínea distólica en mmHg. Col es colesterol en mg. Y el IMC es el índice de masa corporal. Mus es long del muslo en centímetros. Codo en anchura de codo en centímetros. Y mun, anchura de muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo. Realiza los histogramas de edad, altura en pulgada, pesos en libra, pulsos en IMC, índice de masa corporal. Para esto tenemos que abrir nuestro histograma, que ya tenemos aquí previamente cargado.
Vamos a trabajar con 5. Son 40 datos los que nos están proporcionando de cada uno. Para poder graficar, para hacer nuestro histograma de una manera sencilla, vamos a irnos a gráficos, histograma. Aquí va a ser con ajuste para observar cómo se comporta la campana de Gauss. Y vamos a seleccionar edad, etiquetas y vamos a poner histograma de edad. Histograma de edad. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Y aquí nos muestra nuestra gráfica y la campana de Gauss. Como podemos ver, ya está listo y es uno sencillo. Y nos muestra pues la media, la desviación estándar y su número de datos. Vamos a dar un clic derecho para marcar, agregar etiquetas en Y nos va a dar los valores de cada una de ellas. En total son 40 datos de este histograma y nos da la media, estándar, promedio y pues los 40 que son de nuestra muestra. La media es la suma de los datos, de los 40 datos de los individuos sobre 40. La desviación estándar pues se calcula a partir de qué tan lejos están los datos de la media y el tamaño de la muestra. Y así es como obtuvimos nuestro histograma de edad. Vamos a realizar un histograma más completo en donde vamos a observar algunos datos que veremos en temas más adelante. Vamos a irnos a estadísticas, estadística básica, un resumen gráfico, vamos a darle ahí y nos vamos a ir a edad. Por default nos dará un nivel de confianza del 95% y le vamos a dar aceptar. 95% y le damos a aceptar. En este caso tenemos el mismo histograma, nada más que aquí la campana de Gauss nos salió completa. Y tenemos muchos más datos. Es conveniente ir analizando todos los datos. Para agregarle una etiqueta, nos vamos a ir aquí y en etiqueta de datos y nos vamos a dar a aceptar y nos va a dar un detalle más a fondo de la gráfica. Vamos a adicionar los datos a cada una de las barras y vamos analizando el histograma. Primeramente tenemos las barras que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos las frecuencias en el eje X y las edades en el Y. Y podemos poner una etiqueta de histograma de edad. Una prueba de normalidad de Anderson-Darling es esto que nos muestra aquí. Nos muestra los valores
que es una prueba de normalidad. A cuadro nos marca 0.77, valor P es 0.041. ¿Qué nos indica esta prueba normal? El valor de probabilidad puede ser de 0 hasta 1. Para saber si los datos están distribuidos de una manera normal, por lo regular se utiliza un nivel de confianza de 95 y entonces el nivel de significancia que sería un valor del 100 a 95. Entonces por lo regular tenemos como referencia un p-value de 0.5. Si tenemos un valor menor a 0.5 nos indica que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente y que podemos ver en los histogramas no se vean distribuidos normalmente. Los datos tenían que estar en el centro, la mayor cantidad de los datos. Aquí tenemos un sesgo hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a continuar con el análisis. Como comentamos, en el valor de frecuencia es 0.5 y nuestro valor es de 0.4. Tenemos la evidencia suficiente para decir que no se distribuye normalmente. Como podemos ver, este histograma es mucho más completo que el que analizamos y que nada más teníamos la media, la desviación estándar y las clases. Vamos a realizar los demás histogramas de la siguiente manera para irnos adentrando a los siguientes temas. Comenzamos con los siguientes histogramas y tenemos el primero que es de edad y continuamos con estatura. Ya tenemos nuestro primero que es de edad, ahora vamos a ir con el de estatura, histograma de estatura. Vamos a ir a estadística, estadística básica, resumen gráfico. Ahora vamos a ir por el de estatura. Vamos a aceptar y vamos analizando punto por punto. Nos marca prueba de normalidad de Anderson-Darling. El cuadro nos marca 0.27, el valor P a 0.69. Eso quiere decir que podemos decir que no existe evidencia suficiente para decir que están distribuidos de una manera normal. Tenemos una distribución normal casi perfecta. La estatura es en pulgadas. Y le vamos a poner aquí estatura en pulgadas. Le vamos a dar a aceptar. Continuamos con nuestro tercer histograma. Este va a ser histograma de peso. Nos vamos a ir, aquí está peso, nos vamos a ir estadística, estadística básica, resumen gráfico. Y vamos a ir a peso. Aquí tenemos el peso. Nuestro nivel de confianza es 95%. Le vamos a dar a aceptar. Y como vemos, una campana de Gauss casi perfecta. Los datos tienen una distribución normal. No existe evidencia suficiente para decir que no está distribuido normalmente. El tamaño de muestra es igual. Y pasamos a nuestro siguiente histograma, que va a ser de pulso de hombres. Vamos a ir a pulso de hombres. Vamos a igual estadística básica, resumen gráfico y va a ser pulso de hombres. Pulso de hombres. Le vamos a dar, tiene una confianza del 95%, le vamos a dar a aceptar y como podemos ver el pulso de hombres no se ve distribuido de una manera normal. Tiene un hueco en el centro. Y aquí nos dice que el valor, aunque es menor de 5 milésimos, en este caso sería mayor a 5 milésimos. Por lo tanto,
tenemos evidencia suficiente para decir que los datos que tienen una distribución normal y gráficamente se ve aquí el hueco que está. Esto es para pulso de hombres en latidos por minuto. Pulso de hombres en latidos por minuto. Le vamos a dar a aceptar. Y vamos a pasar a nuestro siguiente histograma. Continuamos con el 5, que es masa corporal. Índice de masa corporal. Aquí lo tenemos nuestros 40 datos. Y vamos a ir a estadísticas. Estadística básica, resumen gráfico. Vamos a ir índice de masa corporal. Vamos a aceptar. Y vamos a dar a aceptar. Como podemos ver, tenemos un histograma distribuido de una manera normal. Lo podemos ver gráficamente. Aunque hay un pequeño sesgo, el valor es menor a 0.10. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para decir que no está distribuido de una manera normal. Podemos darle clic en el título. Y ya tenemos nuestro índice de masa corporal. Vamos a aceptar. Y nos pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Aquí tenemos nuestra tabla donde nos hemos basado para subirlos a nuestro Minitab. Histogramas. Realiza los histogramas de sin es circunferencia de cintura en centímetros. Mul es longitud de muslo en centímetros. Codo es anchura de codo en centímetros. Mun es anchura de muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia de brazo en centímetros. Para esto vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a ir a distorsión de frecuencia, histogramas. Ya tenemos aquí relativamente cargado circunferencia de cintura, longitud de muslo, anchura de codo, anchura de muñeca y circunferencia de brazo. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, resumen gráfico y vamos a hacerlo con primero circunferencia de cintura. Circunferencia de cintura, le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí nos muestra los datos de cada una. Pues prácticamente es lo mismo de los otros ejercicios. Así es que nos vamos a ir avanzando hacia la siguiente gráfica. Gráfica de cintura. Y aquí le vamos a poner que es en centímetros. Y le vamos a dar a aceptar. Y ya queda nuestra gráfica. Y nos pasamos a longitud de muslo. Vamos a ir a estadística, estadística básica, resumen gráfico, longitud de muslo. Vamos a aceptar. Y vemos que nos arroja los mismos datos, bueno, diferentes cada uno porque pues son diferentes. Y vamos acá y vemos que para el muslo su longitud es también en centímetros. Vamos a histogramas y podemos poner aquí que es también muslo en centímetros. Le vamos a dar a aceptar y nos vamos para la siguiente que es anchura de codo. Estadística, estadística básica, resumen gráfico y vamos a anchura de codo. Vamos a dar a aceptar, nos arroja igual nuestro informe, nuestra gráfica y pues nos da la información aquí.
Vamos a pasar a la siguiente. Anchura de muñeca. Igual, estadística básica. Resumen gráfico. Anchura de muñeca, le damos a aceptar. Y igual nos da nuestro informe. Pasamos ahora para hacer la circunferencia del brazo, que también la piden en centímetros. Circunferencia del brazo, vamos igual, estadística básica, resumen gráfico y circunferencia del brazo. Vamos a dar a aceptar y igual nos arroja nuestra información y pasamos al siguiente, que sería polígono de frecuencias. Definición: polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que se utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Polígono de frecuencias. Un ejemplo que nos dio el profesor es la siguiente tabla. Representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos los datos y ya están previamente cargados. Es polígono de frecuencias. No es polígono de frecuencias. Aquí están ya nuestros datos. Y son 20 datos por cada línea. Tenemos un resumen en donde dice que las clases en total que tenemos son 7. Podemos hacer una tabla agarrando el dato mayor y el dato menor. En este caso nosotros definimos 7 clases. Se pueden definir 8 o 9 las clases que queramos definir. Nos va a dar el dato mayor menos el dato menor. Nos va a dar el rango y ese rango lo vamos a dividir entre los números de clase que deseamos hacer. Y vamos a tener un intervalo que en este caso es de 9. Vamos a tener un intervalo de 9 y va a ser de 60 a 69, de 70 a 79 y así sucesivamente. Y que tenemos la frecuencia de los 40 pulsos, que es 12 entre 60 a 69 y 14 entre 70 a 19. Y aquí vamos sumando, ¿no? Y nos tienen que dar por los 40. Archivo 1. Vamos a ir a polígono de frecuencias de Minitab. Vamos a realizar nuestra gráfica. Y aquí tenemos los datos adjuntados en el archivo de Minitab. Así que tenemos los pulsos, las marcas y las clases, la frecuencia. La clase es el punto medio. Podemos sumarlos para que nos den 64.5 y así sucesivamente 60, 69 y aquí capturamos la frecuencia. Con esas 3 columnas nos vamos a graficar. Vamos a ir a gráficas, gráfica de barras. Vamos a ir a valores de tabla. Va a ser simple. Vamos a aceptar. Vamos a frecuencia. Y en categoría frecuencias ya y le vamos a dar en marcas de clase, etiquetas y gráfica de polígono de frecuencia. Gráfica de polígono de frecuencia. Le vamos a aceptar. Y aceptar nuevamente. La gráfica de polígonos de frecuencias relativos. Aquí tenemos los datos ya capturados para no batallar.
Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Y para polígono de frecuencias relativas, vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora lo vamos a sacar en porcentajes. Vamos a irnos a gráfica de barras, valores de tabla, simple, aceptar, frecuencia, aquí nos faltó abrir uno de aquí de polígono de frecuencias. Me parece que aquí eran dos y solo descargué el simple. Vamos a revisar. Sí, frecuencias relativas, nos faltó este. Lo vamos a abrir y de aquí es donde vamos a realizar nuestra gráfica. Aquí ya tenemos los datos previamente capturados. Para no batallar, tenemos las clases, también los pulsos de 40 mujeres, las marcas de las clases, que son los puntos medios, la frecuencia y la frecuencia relativa en porcentaje, y nos vamos a ir pues a las gráficas y vamos a comenzar a graficar. Ahorita en cuanto abra, vamos a esperar un poquito. Está un poquito tardado, pero ahorita en cuanto abra lo vamos a hacer. Vamos a esperar un poco más. Ya aquí nuevamente nos aparece nuestra gráfica de polígono de frecuencias y nos vamos a ir a gráficas, ahora sí, gráficas de barra, valores de tabla, simple, vamos a aceptar y vamos a seleccionar frecuencia relativa y marcas de clase. Le vamos a dar en etiqueta y le vamos a poner gráfica de polígonos de frecuencia. Gráfica de polígono de frecuencias. Le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Le podemos dar aquí para agregarle una etiqueta y ahí nos va a marcar la frecuencia y el porcentaje de ellas. Pasaremos a nuestra siguiente gráfica. Vamos a polígono de frecuencias relativas. Esa fue la que hicimos ahorita. Y vamos a gráficas de ojiva.
Lo vamos a tener más claro con un ejemplo. La siguiente tabla. Primero vamos a leer la definición. Es una gráfica estadística que presenta frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de un valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que se describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Un ejemplo es la siguiente. La siguiente tabla presenta los pulsos de mujeres para construir una gráfica de ojiva en estos datos. Aquí nos muestra los datos de las mujeres y nos vamos a ir a nuestra gráfica de ojiva. Aquí tenemos previamente ya descargado y vamos a realizar aquí ya están también pues nuestros datos que obtuvimos de frontera, las clases que habíamos hecho anteriormente, las clases que nos definimos, que fueron 8. En este caso, igual se puede definir de 7 a 10, dependiendo de las clases que se definen, se va a definir el dato. Mayor, menor, el dato sobre el número de clases que se definen. Y de esta manera vamos a tener un tamaño de la clase. La frontera es la clase. De la clase viene siendo el límite superior. De este caso tenemos la frontera que es clase 59. Y aquí inicia 69.5, 39.5 y así sucesivamente. Para comprender bien esta tablita de 59 a 69, tenemos 12 datos. Aquí está. Y de 69 a 79 tenemos 14. Y así sucesivamente. Para obtener la gráfica de ojiva, nos vamos a ir a gráficas. Gráficas de barra. Valores de tabla. Simple. Le vamos a aceptar. En frecuencia, fronteras de clase, ya está ahí. En opciones, por default nos va a dar ahí el determinado y acumule en Y. Ahí está también ya. Le vamos a aceptar. Le vamos a dar en etiquetas y le vamos a poner gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva. Y le vamos a dar aceptar y aceptar. Y aquí es como ya la tenemos, nuestra gráfica. Podemos poner etiquetas también. Agregar etiquetas. Y le vamos a dar aceptar. Y ahí nos va marcando, ¿no? Nos muestra la manera en que se va graficando los datos, las fronteras de clase y el acumulado de frecuencias. La gráfica de ojiva nos decía que a partir de determinado valor, digamos que se seleccionan el 75.5 y se pueden encontrar todos los valores de esta, que está por debajo de este. En este caso tenemos el 79.5 y hay más datos, ¿no? Menores que 26 a ese dato. Vamos a realizar otro ejercicio de ojiva. Ejercicio de ojiva. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir una gráfica de ojiva con los pulsos de hombre. Ya aquí también los tenemos relativamente cargados. Es como que vamos a tabla y aquí es como tenemos para hombres. Vamos a irnos nuevamente, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con hombres. Gráfica de barras. Vamos a dar en valores. Simple. Aceptar. Frecuencia. Frontera de clases. Pero ahora vamos a dar en frecuencia de hombres.
y frontera de hombres. Frontera de clase de hombres. Vamos a borrar porque se nos marcó 2 veces. Y lo vamos a borrar. Ok. Frecuencia es frontera. Ahí está. Y ahora sí le vamos a dar en opciones. Revisamos que estén predeterminado y en Y le vamos a aceptar. En etiquetas vamos a poner gráfica de ojiva, pero va a ser de hombres. Y le vamos a dar a aceptar. Aceptar. Y así es como nos queda. Pues ya sabemos que en el eje X damos doble clic. Perdón. Clic derecho. Vamos a poner agregar. Etiqueta de datos. Vamos a dar a aceptar. Y ahí nos aparece porcentaje para cada uno y nos muestra cómo se comporta la gráfica. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que es gráfica de puntos. Gráfica de puntos, vamos a cerrar Minitab, histogramas. No vamos a guardarlos. Vamos a cerrarlos, porque estos ya no los estamos utilizando. No hacemos. Guardarlos. Poco. Vamos a cerrar. Que se nos está poniendo un poquito lenta. Y igual cerramos. Y ahora sí, gráfica de puntos. Nos vamos a ir a gráfica de puntos. Vamos a buscar gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Vamos a abrir gráfica de puntos. En lo que se nos abre, vamos a ir revisando el ejercicio de gráfica de puntos. Definición: gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Ejemplo: el ejemplo va a ser: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a ver si abre un Minitab. Minitab está cargando, está un poquito lento. Gráfica de puntos, nos vamos a esperar que abra. Esperemos que no tarde mucho. Ahí está, ya nos está abriendo. En base al problema tenemos 40 datos aquí ya capturados.
datos que representan, pues son los 40 son de pulsos de diferentes mujeres y de hombres. Pulsos de latidos por minutos, 40 datos de mujeres y de hombres que tenemos ya capturados aquí previamente. Nos vamos a ir a gráficas. Gráfica de puntos. Aquí está, gráfica de puntos. Simple. Le vamos a aceptar. Pulso de mujeres. Vamos a dar en etiquetas y le vamos a poner gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Pulso de mujeres. Y le vamos a dar a aceptar. Y aceptar nuevamente. Ese tipo de gráficas son utilizadas o tienen un mejor resultado cuando se tienen muestras menores a 50 y pues en este caso son de 40. Y pues nos daría, sería una buena gráfica, ¿no? Cuando tenemos muchos datos, los puntos se distorsionan mucho y pues es difícil de poderlos interpretar. Y así es como queda nuestra gráfica. Como podemos ver, la distancia entre cada punto es de 9. Si contamos los puntos nos dará una suma de 40. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 6, 7, 38, 39 y son los 40. Sí, son los 40 puntos y pues básicamente con esto podemos ver cuál de los datos que tiene mayor frecuencia en este caso sería la moda. La que más se repite. Y podemos ver así donde se indica de una manera gráfica los datos. Podemos igual clic derecho, agregar etiquetas de eje, la variable y por los pulsos de mujeres. Y vamos a ir a nuestra presentación porque aquí nos pide igual una gráfica de puntos, pero ahora la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres a construir. Deberemos construir una gráfica con estos datos. Ahora vamos a ir aquí mismo, pero vamos a hacer de hombres. Lo mismo, pero de hombres. Gráfica. Gráfica de puntos. Vamos a dar simple. Aceptar. Hombres. Vamos a ir a hombres. Etiquetas. Pulso de hombres. Pulso de hombres. Le vamos a dar aceptar. Y así es como nos va a marcar nuestra gráfica para los hombres. Y minimizamos, pasamos a nuestra siguiente que va a ser nuestra presentación. Gráfica de tallos. Gráfica de tallos y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes del tallo. El dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja. El dígito del extremo derecho. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo de hojas y con estos datos de la tabla 2.1. Aquí tenemos los pulsos y dice que vamos a graficar en hoja de tallos. Vamos a ir a buscar hoja gráfica de tallos. Vamos a gráfica de tallos, aquí está. Vamos a abrir nuestro Minitab. Voy a poner abrir.
Vamos a esperar a que se abra Minitab. Después de esta vamos a utilizar gráfica de barras. La vamos a ir buscando para que se nos vaya abriendo. Gráfica de barras. También gráfica de barras. Aquí está gráfica de barras y vamos a ir tratando también de abrir nuestro Minitab para que vaya descargándose. Y por último va a ser gráficas de pareja. Entonces ya tenemos aquí gráfica de puntos. Esa ya no la necesitamos. Vamos a esperar que se abran las otras dos. Vamos a esperar un poquito, que está un poquito lento, se puso. Y vamos a dar inicio posteriormente a gráfica de puntos. Vamos a irla cerrando. Seguimos esperando un momento para que abra. Minitab ya está cargando y esta va a ser gráfica de barras. No, necesitamos gráfica de tallos. Ya tenemos gráfica de barras para el siguiente ejemplo. Gráfica de barras, lo cerramos y nos vamos a gráficas de tallo, a ver si logramos abrirlo. Ya está cargando nuevamente. Vamos a esperar un momento. Pues si no abre, vamos a saltarnos a gráfica de barras. En lo que abre, vamos haciendo gráfica de barras y ahorita regresamos a tallo de hojas. Vamos a gráfica de barras. Aquí en nuestra presentación vamos a posponer poquito gráfica de tallos. Gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa las frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cuantitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios y no aparecerse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comprar dos o más conjuntos de datos. Ejemplo. En la siguiente tabla representa los pulsos para las mujeres. Construir una gráfica de barras con esto. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a... Tenemos ya los 40 datos aquí relativamente cargados. Vamos a ir a gráfica. Gráfica de barras. Valores únicos. Ya está ahí. Simples. Aceptar. Pulso de mujeres. Lista de datos. Lo vamos a hacer en barra. Ya está en barras.
Le vamos a dar aceptar y le vamos a dar aceptar. Y ya aquí nos muestra nuestra gráfica de barras y podemos ponerle datos a cada gráfica. Tenemos los ejes. Vamos a minimizar tallos y ahorita lo hacemos. Tenemos los ejes Y de frecuencias y el eje X. En las características están gráfica de pulso de mujeres. Podemos en el eje X podemos ver los atributos. En el eje X se encuentran las características de conteo. Son datos cualitativos. El pulso 60, del pulso 60 hubo 3. Del pulso 64 hubo 3. Vamos a dar clic derecho y vamos a agregar una etiqueta. Vamos a aceptar y ahí nos va a indicar. De 60 hubo 3, de 64 hubo 3, de 68 hubo 5, de 78 hubo 8 y así sucesivamente. Y así podemos ver la frecuencia de cada uno. Vamos a minimizar. Vamos a ir a nuestra presentación y vamos a realizar un ejemplo de gráfica de barras. Y dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras para ello. Ya tenemos también aquí cargado a hombres. Vamos a ir a gráficas. Vamos a ir a gráfica de barras. Únicos, simples. Pulso de mujeres. En este caso va a ser pulso de hombres porque ya hicimos el de mujeres. Pulso de hombres. Vista de datos. Hacer en barra. Le vamos a aceptar. Y también nos muestra aquí. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a agregar etiquetas. Le vamos a dar aceptar. Y nos muestra la frecuencia que arrojó para 56 hubo 6, de 60 hubo 7, de 74 hubo 7 y así sucesivamente. Entonces, es gráfica de pulsos para hombres. Vamos a cerrar este. Gráfica de pulsos para hombres. Vamos a guardarlos. Y ahora sí, vamos a ir a gráfica de tallos. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro ejemplo de gráfica de tallos. Gráfica de tallos. Una gráfica de tallos y hojas representa los datos cuantitativos separados por cada una de las dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo de la hoja y el dígito extremo derecho. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construirá una gráfica de tallo de hojas con estos datos. Y aquí nos arroja los datos que ya tenemos previamente cargados para hombre y para mujer. Voy a leer los dos de una vez para realizarlos. La siguiente tabla representa los pulsos de hombres y construirá una gráfica. Ya también tengo relativamente cargados estos datos y nos vamos a ir para Minitab. Aquí está mujeres y hombres. Vamos a ir a gráfica de tallo de hojas. Son 40 datos los que se asemejan y aquí los tenemos ya capturados. Vamos a ir a gráficas, tallo y hoja, pulso de mujeres, incremento de 10. Le vamos a dar 10 y un incremento de 10 y le vamos a aceptar.
Y aquí nos está arrojando los datos. Ahora vamos a hacer una descripción de estos datos. En este caso son 3 columnas en la que la primera columna nos pone los datos acumulados de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Donde nos pone el paréntesis se coloca la mitad de los datos. Digamos, si son 40 datos, el número 20 sería la mitad, entre 20 y 21 y otro paréntesis. No los puso. Aquí hay 15 datos, en el primer renglón están los datos de 60. El 6 indica que son 60, hubo 3 de 60, 3 de 64, 5 de 85. De 70 hubo 15 datos, hubo 8 de 72, 7 de 14, 1 de 74 y 6 de 76. Como aquí va haciendo un acumulado, aquí lo usamos entre paréntesis. En este caso tendría que decir 26 aquí. Sin embargo, como tiene la mitad de los datos, lo pone entre paréntesis el programa mitad. En este caso, un dato que fue de 124, en el 110 no hubo ningún dato, por eso acumuló el siguiente, siendo 1. Hubo un dato en el que fue 104 y sería el acumulado 2, el 96 acumulado 3, y aquí hubo en los datos 80, un total de 11 datos, hubo 680, 588, entonces en un acumulado de 14. Si vamos arriba a la ventana de datos son 20, entonces aquí le ponemos el paréntesis y se usa el mismo criterio en la segunda columna. Como ya lo estuvimos explicando, viene siendo las docenas, los 60, los 70, 80, 90 y así sucesivamente. O de los de 100 a los 9, de los 100, de los 110 a los 119 y de los 120 a 129. Y aquí tenemos cada dígito representa un número, y en este caso el 6 al 60, el 3 al 60 y el 5 al 68 y así sucesivamente. Y el ejercicio que nos pide ahora es para hombres, el que hicimos fue para mujer, ahora lo vamos a hacer para hombre. Vamos a hacer el procedimiento gráfica, tallo de hoja. Ahora va a ser para hombres. Igual 10, le vamos a dar aceptar y ahí nos lo arroja. Esto es lo que es para el pulso de hombres y pues ya lo hemos explicado en la anterior. Ahora vamos a pasar a gráfica de barras, ya lo hicimos, y gráficas de Pareto. Vamos a buscar este archivo de gráficas de Pareto. Gráficas de Pareto. En gráfica de Pareto tenemos dos datos de procesos. Vamos a cerrar hoja de tallos que ya nos está utilizando. Y vamos a ir a nuestra presentación. Vamos a cerrar gráfica de tallos. Vamos a gráficas de Pareto. Este ya lo utilizamos. Polígono de frecuencias. Cerramos. Y vamos a esperar nada más a abrir gráficas de procesos. Y
datos de procesos. Este va a ser otro ejercicio que también lo vamos a poner a cargar previamente. Gráfica de barras, gráfica de Paretos. Ya este sería nuestro último ejercicio de la presentación. Para posteriormente ya finalizar con el video. Entonces vamos a ver, en lo que abre vamos a ir leyendo lo que es la definición de gráficas de Pareto. Gráficas de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. Las escalas horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La altura de barras disminuye de izquierda a derecha. Vamos a ver si nos deja abrirlo. Se ha puesto un poquito lenta la laptop. ¿Para qué nos sirve un diagrama de Pareto o gráfica? Para determinar cuáles son sus principales defectos, buscar sus principales características, los principales datos cualitativos que se quieran medir. Ahorita vamos a revisar los datos que tenemos ya previamente capturados aquí en Minitab, que son más de 4000 datos, y vamos a dar inicio ahorita. Al parecer ya se nos está abriendo. Ahorita nada más que cargue un poquito. Listo. Vamos a tratar de dejar cargando la otra. Procesos es esta. A ver si podemos avanzar ahorita un poquito. Mientras vamos a ir realizando el otro. Vamos a ver el ejemplo de una empresa. Vamos a leerlo. Aquí lo tenemos en la presentación. Dice: una empresa eléctrica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% y mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de enfocar. Vamos a dejar que cargue de una vez para ahorita poder entrar. Esto es de plástico, lo vamos a minimizar y continuamos. Vamos a Minitab y vamos aquí. SMT. Vamos a revisar nuestra gráfica. Vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, defecto, cantidad por una variable de 99.99.
99.99 y le vamos a aceptar. Y nos va a mostrar nuestra gráfica. Le vamos a poner nuestra gráfica de Paretos. Gráfica de Pareto. Gráfica de Pareto. Defectos. Procesos. SMT. Y le vamos a dar en aceptar. Y así cambiamos el nombre. Y aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto. Como lo mencionaba en la definición, es la escala horizontal. Tenemos los datos cualitativos, que son las características, los tipos de datos y los defectos. Y el principal defecto es el corte por soldadura. Aquí vemos cómo va descendiendo y aquí vemos cómo se van acumulando la suma de los defectos. Vamos a agregar una etiqueta y vamos a aceptar y ahí vamos viendo en la línea cómo se va comportando. Vamos a agregar aquí también línea de red en escala. Estamos en esta. Si seleccionamos aquí, vemos cómo va aumentando. Y vemos cómo la suma de los defectos y va haciendo la suma de cada defecto que se va haciendo aquí. Es el porcentaje hacia el 100% y este es el número de defectos que se generan. Vamos a vemos que las cantidades que están aquí son las que tenemos en las tablas. Aquí mismo marca cuánto defecto hay de cada uno: 925, 851, 742 y el porcentaje. El porcentaje lo marca de este lado, el acumulado de este lado y la cantidad, y el defecto mayor pues es el corte por soldadura. Nos vamos a ir a nuestro otro archivo, que es este, y aquí tenemos el problema también de gráficas de Pareto. Dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar un proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizarle una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a nuestro, ya tenemos aquí previamente cargado y vamos a realizar nuestra gráfica de Pareto. Vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto y vamos a ir en defecto, cantidad 99.9. Vamos a aceptar y así es como nos marca. Si miramos aquí, nuestro principal defecto pues es las malformaciones, la coloración
incorrecta, los huecos. Con menos defectos pues es rebaba, excesiva, marcas negras y así va descendiendo. De este lado nos marca los porcentajes. Podemos agregar una etiqueta. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí mismo nos dice cómo se está comportando la gráfica. 329 es la cantidad. Y aquí va la sumatoria. El acumulado y hasta llegar pues hasta el número de defectos que tenemos, que son 1124. Y así es como nos marca el porcentaje, los defectos y en la cantidad. Y nos da pues el valor de los defectos, que es el que está abajo. Como podemos ver, el porcentaje va también de manera decreciente. En esta gráfica de Pareto nos sirve para detectar principalmente por las características tanto cualitativas o lo que querramos estudiar. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.